cordial saludo, estimados participantes. Les doy la bienvenida. Hemos visto unas imágenes de lo que alguien diría es la prostitución infantil en la zona de la minería ilegal. Les pregunto, ¿cómo se sienten ustedes cuando escuchan el término prostitución infantil, entre comillas? Entonces estaríamos de acuerdo en que se trata de explotación sexual infantil. Ese es el nombre que se usa. ¿Cuál es la utilidad de cambiar el nombre? Muy bien, nos ayuda a identificar esa actividad como violenta e ilegal. Y si es violenta e ilegal, ¿podríamos asumir que el Estado debe hacer algo al respecto? Y para que eso que el Estado le toca hacer sea pronto, nosotros tenemos que aprender a reconocer las señales de alerta de la violencia sexual y de pareja en los integrantes del grupo familiar, especialmente niños, niñas y adolescentes. Señales de alerta de violencia de pareja y sexual en mujeres e integrantes del grupo familiar. La matanza de los inocentes, la pérdida de la inocencia. Y junto con la pérdida de la inocencia, la pérdida de la promesa de la autorrealización, es decir, la pérdida de la capacidad de poder ser la mejor persona que te tocaba ser. El yoto, la matanza de los inocentes. Vamos a ver acerca de la necesidad de reconocer precozmente el maltrato, las señales de alarma de violencia física y violencia sexual y los signos de alerta de violencia entre los padres. ¿Por qué necesitamos reconocer señales de alerta? Porque la violencia es frecuente, porque tiene repercusiones muy importantes sobre la salud física y mental, y porque existe la posibilidad de detener o limitar el daño si nos damos cuenta a tiempo. El maltrato infantil, sexual, físico y psicológico es muy frecuente en nuestro país y tiene secuelas muy graves. Una de las secuelas es el feminicidio, que es un tema demasiado frecuente y demasiado importante entre nosotros. Pero hay otras consecuencias, sobre todo cuando estamos hablando de abuso sexual. Entonces, ¿qué toca hacer? En primer lugar, tratar de detener la violencia. Recordar que la alta prevalencia de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar se deriva de la transmisión intergeneracional de la violencia. Donde nos volvemos violentos es en los 2 primeros años de la vida en nuestros hogares. Niños y niñas que han sufrido violencia tienen variados niveles de déficit emocional, conductual y cognitivo que da lugar a un alto riesgo de ser víctimas o perpetradores en la vida adulta. De modo que si nosotros permitimos que continúe la violencia sexual contra niños y niñas, estamos dañando la salud mental y física de esa generación y de la siguiente. También es importante proteger precozmente a las víctimas antes que aparezcan lesiones y otras consecuencias graves. Las consecuencias de la violencia sexual tienen que ver con un déficit en el funcionamiento del cerebro, que va a hacer que la persona sea impulsiva, tenga ideación suicida durante el resto de la vida, tenga riesgo de depresión, de ansiedad, de estrés postraumático, de uso de alcohol y de drogas, y que caiga en las garras de la trata de menores. La explotación sexual de menores se ceba en la violencia sexual en la infancia,
porque esta tiene un impacto negativo sobre la salud sexual, reproductiva y física de las personas. Una niña que ha sido abusada es percibida por su familia como una niña dañada. Lo dice el lenguaje coloquial, la perjudicó. Como tiene menor valor social, de verdad hay menos vigilancia y menos recursos destinados para esta niña. Además, por las lesiones que vienen de la propia violencia sexual que esta niña ha sufrido, ella va a presentar conductas de riesgo, fugas del hogar, y por lo tanto va a tener riesgo para enfermedades de transmisión sexual. Va a tener riesgo para iniciar demasiado precozmente el consumo de alcohol y de otros, y va a estar condenada a la pobreza y la marginalidad. Entonces, una niña que no evalúa bien el riesgo, que se escapa de la casa, que ya consume alcohol a los 10 años y que es pobre, fácilmente es captada para la trata de niños y niñas. ¿Para qué trafican niñas? Para la explotación sexual. De modo que nosotros tenemos que acabar con la violencia sexual y proteger a niños y niñas de la violencia sexual para que no caigan en la explotación sexual de menores. Recapitulando, en su opinión, ¿qué pasaría si seguimos sin reconocer las señales de alerta de que un niño, niña o adolescente sufre violencia sexual? Sería grave. Entonces, pues, empecemos a ver cuáles son las señales de alarma de la violencia física y luego de la violencia sexual. ¿Cuáles son las señales de alarma de violencia física? ¿Y por qué nos vamos a centrar en las señales de alarma en los menores de 5 años? Los menores de 5 años tienen mayor riesgo de que su exposición no se detecte, mayor riesgo de daño neurológico porque su cerebro es más joven, de lesiones severas y muerte porque son más frágiles. Requiere desechar los mitos acerca del maltrato infantil. Por ejemplo, que todo el mundo se enamora de los bebés y que los bebés exageran, pero que en realidad no les ocurren esas cosas terribles que ellos dicen. Ese es un mito. La detección de las lesiones y la violencia contra los niños menores de 5 años es más probable en la atención primaria que en ningún otro lugar de los sistemas sanitarios y requiere que tengamos algunos algoritmos en los servicios de emergencia que nos permita rápidamente sospechar que este niño o niña es víctima de violencia. Primero, una demora inusual en llegar al servicio. Tenía que haber llegado antes de ayer, pero recién lo traen hoy día. Una historia contada por la persona que trae al niño o niña inconsistente, contradictoria, cambiante, que no resiste el menor análisis. Lesiones inexplicables o inesperadas que no tienen que ver con lo que han contado las personas. Y luego nos fijamos en si la conducta y las interacciones del niño son adecuadas. Si grita demasiado o se tapa la cara, por ejemplo, cuando se le acercan. Responder que sí a cualquiera de estas 4 preguntas nos permite tener una alta sospecha de maltrato. ¿Y qué tenemos que hacer? Discutir el caso con un colega y considerar de inmediato la notificación para que el SEM entre a tallar y se pueda proteger a esta persona si es que en realidad hay violencia. En el examen, ¿qué vamos a ver? Moretones, llagas, sobre todo en la cara o en varias zonas a la vez, patrones de moretones que sugieren la forma de una herramienta, por ejemplo, de una sartén o de una pala, lesiones agrupadas, por ejemplo, muchas quemaduras en las plantas de los pies, lesiones en zonas poco habituales, por ejemplo, el torso o los genitales. Recuerden que a veces cuando hay enuresis, les queman, los obligan a sentarse encima de un ladrillo caliente, quemaduras en zonas poco habituales, en forma de guante o en las nalgas, laceraciones y abrasiones en la cara
labios, ojos y genitales externos que tienen que ver con la violencia sexual también, hemorragias en el cuero cabelludo por jalar el cabello con demasiada fuerza y rasgaduras en las encías que nuevamente tienen que ver con darle de comer a la fuerza o con experiencias de sexo oral. Si nosotros detectamos esas lesiones, necesitamos tener indispensablemente una ruta clara para establecer contacto con las autoridades y proporcionar ayuda, apoyo y protección. La ruta para establecer contacto con las autoridades generalmente pasa por la jefatura del servicio y la dirección del establecimiento. Y la ayuda, apoyo y protección ocurren en conjunto con los centros de emergencia mujer, con los cuales tenemos que coordinar estrechamente, como ustedes saben. Las señales de alarma de abuso sexual pueden ser signos que podemos observar en la piel, en el cuerpo de la persona, o pueden ser signos que podemos observar en la conducta de la persona. Nos toca hacer un alto en el camino y preguntarnos, en la experiencia de ustedes como prestadores de salud, ¿cuáles serían las consecuencias de la explotación sexual infantil? Vamos ahora a ver las consecuencias que nosotros tenemos que detectar en nuestra práctica diaria. Los signos que podemos observar en las personas que han sufrido violencia sexual tienen que ver, por ejemplo, con dificultad para caminar o sentarse por dolor en la zona genital, dolor o picazón, ropa interior rasgada, sanguinolenta o manchada, quejas continuas de dolor abdominal o de cefaleas, la presencia de una enfermedad de transmisión sexual en una persona menor de 18 años es como una banderita. Infecciones de orina o candidiasis también nos deben llevar a sospechar actividad sexual. Y obviamente un embarazo en una adolescente, ya sea muy joven, media o tardía, es un signo de que hay actividad sexual. Y probablemente esa actividad sexual está en contra de la voluntad de la persona embarazada. Recordemos que en nuestro país alrededor del 13 a 14% de los embarazos cursan en adolescentes y que el 22.7% de adolescentes en las zonas rurales ya estaba embarazada o había sido madre para el año 2018. Este es un número muy grande de adolescentes embarazadas, la mayoría de las cuales han sido coaccionadas o violentadas. Los signos conductuales de abuso sexual, es decir, cambios en la conducta de niños, niñas y adolescentes. Retraimiento o ánimo depresivo crónico, no se juntan con nadie, no se meten con nadie, no se animan con nada. Juegos sexuales inadecuados o comprensión precoz de temas sexuales en niños muy pequeños. Mostrarse asustados por la cercanía o contacto físico de otras personas. El tener varias parejas sin discriminación, que es la promiscuidad. Las fugas del hogar no son malcriadez ni psicopatía. Primero tenemos que averiguar si no hay violencia sexual. Una preocupación desusada por el bienestar de los menores de edad es frecuente, sobre todo en niñas que sufren abuso sexual. La pobre autoestima, no sirvo para nada, yo no puedo, la falta de confianza. Y los problemas de relación con los pares, las peleas continuas, la irritabilidad. Nos están hablando de una posibilidad de abuso sexual. También cuando nos vienen con pesadillas, terrores nocturnos e insomnio, la enuresis secundaria, es decir, el niño ya no mojaba la cama y nuevamente empieza a mojar. Chuparse el pulgar, aferrarse a uno de los progenitores, no quedarse quieto. No dejarse realizar las rutinas de higiene. No desear ir al baño si es que no nos acompaña un adulto de su preferencia. La automutilación.
Se cortan, se jalan los pellejos, se comen las uñas. Y la conducta sexualizada, el interés en el arte erótica, la masturbación excesiva, el lenguaje procaz o grosero. Nos están hablando de una hipersexualidad que probablemente tiene que ver con experiencias de abuso sexual. En las mujeres que sufren violencia de pareja y que vienen a nosotros acompañando a sus hijos, también podemos detectar algunas señales de alarma. Por ejemplo, el insomnio, la presencia de dolores no específicos, migrantes que no responden al tratamiento, la fibromialgia, la dispareunia, que es el dolor en el coito, y todo tipo de dolores pélvicos que no tienen causa orgánica, el consumo de alcohol y otras sustancias en las mujeres generalmente está relacionado a experiencias de violencia, y de entre todas las violencias, la violencia sexual. Una depresión que no responde al tratamiento habitual, averiguar las experiencias de abuso sexual en la infancia. La ideación o conducta suicida, sobre todo sin signos de depresión, particularmente en mujeres jóvenes. En el Instituto Nacional Materno Perinatal hemos visto que la ideación o la conducta suicida de mujeres adultas gestantes estaba relacionada con la experiencia de abuso sexual en la infancia. La irritabilidad, la falta de paciencia, el pedir las cosas airadamente, los trastornos de la alimentación, comer de más, restringir, vomitar, relacionados a la violencia, particularmente la violencia sexual, y los abortos espontáneos repetidos relacionados a todo tipo de experiencias de violencia en las mujeres. En conclusión, la violencia contra niñas, niños y adolescentes es demasiado frecuente. Muchos niños, niñas y adolescentes entran en contacto con prestadores de salud que no logran ver las señales de violencia y no intervienen. Sin embargo, las intervenciones oportunas pueden impedir que las agresiones continúen o se agraven y logran en efecto limitar el daño y las repercusiones negativas. Es importante, por lo tanto, entrenar nuestra capacidad de percibir las señales no verbales y los signos indirectos. Hemos llegado al final de la presentación y antes de despedirme, les quiero dejar una última pregunta. ¿De qué manera piensan ustedes que esta actividad educativa cambiará su conducta futura en su establecimiento de salud? Muchas gracias por su atención. Conmigo será hasta la próxima exposición que me toca.